Bien. Habíamos comenzado a hablar de las medidas de tendencia central, que decíamos que eran valores alrededor del cual se agrupan los datos. Lo ideal sería que estuviesen en el centro. Vamos, el primero de los ejemplos que hemos considerado, que está 2, 4, 3 y 5. Si nos vamos sobre todos los valores extremos, al mayor y al menor, entonces aquí la idea, bueno, como son pocos datos, quizás no se ilustre mucho, pero se supone que si lo ordenáramos esto sobre la recta real, alrededor de este punto estarían los datos. Alrededor de este punto estarían los datos. E igual con estos de acá, ¿verdad? Habíamos hablado de la media aritmética, que la encontrábamos con esta fórmula. Decíamos que este símbolo lo íbamos a utilizar bastante, se conoce como sumatoria, y lo que da a entender es que sumamos valores donde este X nos va a representar el dato y el Y el número de datos que estamos considerando. Cuando se agrupaban datos en frecuencias, recordemos que cuando decimos frecuencias, hablamos básicamente de datos repetidos. Se hace medio ilógico hacer una tabla si la frecuencia es 1. En el caso de acá, imaginémonos este caso de acá. Si quisiésemos hacer una distribución de frecuencias con esto, hay un dato que es 2, la frecuencia es 1, solo aparece una vez. Hay otro dato que es 3, lo estoy mencionando en orden ascendente, la frecuencia es 1. Hay un dato que es 4, la frecuencia es 1. Y hay otro dato que es 5, la frecuencia es 1. Entonces aquí se hace medio ilógico, no sé si lo distinguirán, hablar de una distribución de frecuencias. Entonces por eso consideramos esta primera fórmula por aparte. Y cuando hablamos ya de frecuencias, estamos hablando de un dato que se repite tantas veces. Entonces la idea acá es que el dato X1 se repite F1 veces, la frecuencia es F1 para el dato X1 y así sucesivamente. En este caso, la media se suele conocer como media ponderada, ¿no? Y viene a ser casi la misma fórmula que en el caso anterior. Hablábamos también de lo que vamos a hacer a conocer como mediana, y la mediana es un número que divide la serie de datos ordenados en dos, justo por la mitad. Se suele decir que es el elemento central. Entonces, si tuviésemos estos datos, lo primero que tendríamos que hacer es ordenarlos. Al hablar de ordenarlos, pues se suele utilizar más de menor a mayor, pero puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Y lo que sí se persigue, se busca es que exista exactamente la misma cantidad hacia un lado y hacia el otro lado. En este caso ya están ordenados y teníamos que era 32. ¿Verdad? Ilustrábamos que en el caso que no hubiese un valor único central, pues ordenábamos los datos y hallábamos la mediana con el punto medio de esos dos datos centrales, ¿no? E inclusive ilustrábamos también que nos íbamos a auxiliar de una aplicación para poder encontrar ese valor numérico. Vamos a referirnos a una tercera medida de tendencia central que se conoce como la moda. Se suele representar con este símbolo, siempre con X, representando el dato y con una especie de sombrerito en la parte superior. La moda es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite, ¿verdad? Y si tenemos estos datos estén o no estén ordenados, tenemos que el dato que más se repite es 32. Entonces diríamos en este caso que la moda es 32, ¿verdad? Tenemos tres medidas de tendencia central: la media, que es el promedio; la mediana, que es el valor que nos divide en dos los datos, la misma cantidad mayor, misma cantidad menor, o misma cantidad hacia arriba y hacia abajo; y la moda, el dato que más se repite, ¿verdad? Consideremos de manera especial algunos casos que se nos pueden dar o presentar con la moda. Imaginémonos el primero de ellos, este que tenemos acá. Esto, repito, que tenemos aquí. Estoy tratando de encerrarlo. Esto que tenemos acá. ¿Hay algún dato que se repite ahí? En esa primera que encerré. No. No.
No hay, ¿verdad? Ok, dejémoslo aquí. No hay ningún dato. Y en este de acá, ¿habrá algún dato que se repite? Sí, el 32 y el 32 y 29. 32, 29. 29. Correcto, el 32 y el 29. Entonces, en este tipo de casos, en este tipo de casos se tiene lo siguiente. En el primero bien decíamos, no hay moda. Entonces se suele decir que es una serie. La serie da a entender los números, la cantidad de datos amodal. El A es como de negación, no tiene moda. Quizás el término de negación con el A es aquel. Es normal. Cuando no es normal se suele decir anormal. Entonces la misma idea es aquí. Esta letra A se usa como un prefijo de negación, pero se puede presentar también en el caso de la moda, como bien decían, hay dos datos que se repiten y la misma cantidad de veces. Entonces tendríamos dos modas y se suele decir que es bimodal, ¿verdad? Que es bimodal, ¿verdad? De manera general, se tiene que la media y la mediana son únicas. El promedio no se puede repetir un promedio. O por decirlo así, no pueden haber dos promedios y siempre va a existir. Igual con la mediana. En cambio, con la moda es posible que no exista, como sucede con este primero, y si existe, es posible que no sea única, como lo tenemos en el segundo. En el segundo de los casos, donde existe, pero tenemos dos modas, ¿verdad? Bien, cuando hablábamos acá de la clasificación, mencionamos las medidas de posición, ¿verdad? Las medidas de posición. Esto en sí no está en el programa, pero sí hay algo que se menciona de estos, sobre todo de deciles en el último examen, pero solo lo quiero ilustrar, aunque esto no está en el programa, sí quiero ilustrar algo. Miren, la idea es que nosotros podemos ordenar los datos. Podemos ordenar los datos y lo podemos ordenar de menor a mayor. Acá tenemos, imaginémonos que acá tenemos todos los datos. Si acá tenemos todos los datos, en teoría, como aquí están todos los datos, en teoría, acá tendríamos, quiero buscar la de texto, ok, ya me agarró la de texto. Acá tenemos el 100% de los datos. ¿Verdad? Acá tenemos el 100% de los datos, todos. Acá tenemos todos los datos. Entonces, estas medidas de posición lo que hacen es dividir ese 100%, el total de los datos, en partes. En partes. La primera, al que vamos a mencionar, es este que vamos a conocer o a distinguir, ¿verdad? Como cuartil. Este que vamos a distinguir como cuartil. La idea de un cuartil es dividir los datos, repito, en teoría acá tenemos, ando buscando el mouse, acá tenemos el 100% de los datos. Bueno, el colorcito este amarillo no sé si se distingue, lo voy a cambiar mejor. En teoría, repito, acá tenemos el, no sé por qué me sigue cayendo en amarillo, permítanme. Ok, sí. Acá tenemos el 100% de los datos, ¿verdad? El 100% de los datos. Cuando se habla de cuartiles, es que todo esto lo vamos a dividir en 4. No sé si recuerdan la mediana. La mediana lo que hacía era dividir todo esto en 2. La mediana estaba más o menos por acá, que nos dividía esto en 2. Más o menos por acá teníamos 1. Y ando buscando un color diferente para poderlo distinguir. Y acá teníamos otro. Teníamos dos grupos y el valor que teníamos aquí, solo quiero mover un poquitito este del verde. Ahí. Falla el pulso. Entonces, la mediana, supuestamente, dividía el total de datos en dos partes. Entonces, aquí donde tengo el mouse, tendríamos la mediana. La mediana dividía el total de los datos en dos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que mencionábamos antes. Con la mediana dividía el total de los datos en dos. Entonces, básicamente, al dividir ese total de los datos en dos, en la mediana,
teníamos lo siguiente. En la mediana, teníamos lo siguiente. En esta primera parte estaba el 50% de los datos. En esta, hoy sigo, ok, hoy sí, el 50% de los datos. En lo que tenemos acá en café estaría el 50% de los datos, y en lo que tenemos en verde tendríamos el otro 50% de los datos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Este valor que teníamos aquí, este valor que tenemos aquí, ese es el valor de la mediana. La mediana nos dividía los datos en dos partes, de manera tal que la mitad estuviese a un lado, la mitad al otro lado. No sé si estamos de acuerdo con esto. Sí. Ok. Eso hace la mediana, divide en dos partes. El cuartil divide todos estos datos en cuatro partes. Divide todo esto en cuatro partes. La idea de cuartil es que dividimos eso en cuatro partes. Entonces, la idea, más o menos, que me quede lo más correcto posible, quizás algo así. Por aquí más o menos, ¿no? El otro. Entonces, estos tres valores, donde he colocado las rayitas, son los que vamos a conocer como cuartiles. Los cuartiles nos dividen el total de datos en cuatro partes. Al dividirnos en cuatro partes, pues básicamente la idea que se persigue es que en esta primera parte tenemos el 25% de los datos. En esta segunda parte tenemos otro 25% de los datos. Y así en todos los que tenemos acá, en los restantes. Acá también habría un 25%. Acá tendríamos un 25%. Y de manera similar, en el último bloque, tendríamos un 25% de los datos. Esa es la idea de cuartil, dividir el total de datos en cuatro. Eso es lo que la idea de cuartil. Y el número, solo permítanme, quiero ubicar el número que tendríamos aquí se conoce como cuartil 1. La primera división como un cuartil 1. Este de acá. Este se conoce como cuartil 2. Este se conoce como cuartil 3. O sea, es ordenar los datos y dividirlos en cuatro partes. Esa es la idea de un cuartil. No sé si está claro esto, porque lo demás solo lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque aunque repito, no está en el programa, pero sí aparece un término de estos cuando hablemos de probabilidad. No sé si está claro lo he explicado. Sí, Lick. Sí. Okay. Miren, en el cuartil dividimos en cuatro partes el total de datos. Ok. En este que vamos a mencionar como decil, ando buscando el dibujito que en este del decil se divide en 10 partes. En el decil se divide en 10 partes. Entonces, bueno, acá lo tenemos dividido en cuatro partes. Sería dividir esto, subdividir esto un poco más, de manera que tuviésemos 10 partes iguales. Acá en el cuartil decíamos cuatro partes y todas iguales. En el decil lo dividimos en 10 partes. Y el término que sobre todo vamos a utilizar y nos va a aparecer bastante en el último examen, sobre todo en probabilidad y en el último examen, es este que vamos a conocer como percentil, donde los datos se dividen en 100 partes. Los datos se dividen en 10 partes. En el cuartil, como lo dividimos en cuatro partes, cada grupo tendrá el 25%. El 100 lo dividimos entre 4, 25%. En los deciles lo dividimos en 10 partes. O sea, habrá un grupo de 10%, otro grupo de 10%, un tercer grupo de 10%, hasta completarlos. De forma tal que el total de grupos sea el 100%. ¿Verdad? Y en los percentiles los dividimos
de 1 en 1. No sé si estamos de acuerdo. Esos 100 lo dividimos, el 100% lo dividimos entre 100. O sea, nos queda de 1 en 1. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, De estos términos nos van a aparecer un poquitito más adelante acá. Ok. Voy a borrar esto de acá y consideremos este problema. Este problema. Hay una población, de esa población se ha tomado 2 muestras y en esas muestras, bueno, identificadas tanto como muestras 1 y muestras 2, aquí así sería, muestras 1 y muestras 2, queremos encontrar la media, la mediana y la moda. La media, la mediana y la moda. Si nos vamos a la muestra 1, nos vamos a la muestra 1. Voy a escribirlo así. En la muestra 1, en esa muestra 1, tenemos media, mediana y moda. La media, ¿cuánto es? No puedo colocar símbolo, entonces por eso voy a colocar la letra. La media, ¿cuánto es? Es el promedio de los datos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Lick. Pero el valor numérico, 25. 25 en la muestra 1. En esa misma muestra, miren, el ejemplo está escogido para que funcione esto. La mediana, pero también resulta ser 25, es el valor central, que sería este de acá. Sería el valor central. Entonces tiene que la media también es 25. Y la moda, que es lo que acabamos de ver hoy, la moda es el dato que más se repite. En esa muestra 1, el dato que más se repite es 25. Me falta una letra acá. Es 25. Entonces la moda es 25. Esto en la muestra 1. No sé si estamos de acuerdo. Lo voy a escribir por acá. Acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Sí. Ok. Y si encontramos lo mismo con la muestra 2, lo que encontramos lo mismo con la muestra 2, buscando el texto, en esta muestra 2, en esa muestra 2, tenemos que la media, ¿cuánto resulta ser? Aquí se hace hay un poquito más laborioso porque tendremos que sumar todos los datos y dividirlo entre, ¿son cuántos? 1, 2, 3, 4, 6 datos, ¿verdad? Entre 6. ¿Cuál es la media? 25 me salió. 25 le sale. Bueno, les voy a ser sinceros. Aquí el ejemplo está escogido para que todo dé lo mismo. La mediana también es 25, pero la mediana es el punto central. Como ya están ordenados, pues habría que dar el promedio de los dos del centro, porque la mediana es 25 y la moda es el dato que más se repite. Pero el dato que más se repite en la segunda muestra también es 25. Voy a colocarlos acá para que... Esto era de la muestra 2. De la muestra 2. Entonces resulta ser 25 la mediana y la moda son, otra moda también es 25. El ejemplo es escogido para que se presente algo. Miren, en la muestra 1, la media es 25, la moda es 25, mediana es 25 y en la muestra 2 se cumple eso también. Entonces la pregunta que tenemos acá es, al final del enunciado, en el primer renglón, ¿son diferentes las muestras o son iguales? La pregunta es si las muestras son iguales o si son diferentes. Bueno, la pregunta está formulada en que si son diferentes. ¿Son diferentes las muestras? Sí, ¿verdad? Porque si nos fijamos bien, en la primera de ellas, tenemos que todas las muestras, todos los valores son 25.
es prácticamente constante. Pero en la segunda, tenemos, estando buscando para copiar, que las muestras son estas. ¿Son iguales las muestras o son diferentes? Diferentes. Son diferentes, ¿verdad? Porque mencionábamos en el primer caso, todos los datos son iguales, pero en el segundo no. Ahora, si nos vamos a los estadísticos son los datos que encontramos en la muestra. Aquello que encontramos en la muestra resultan ser iguales. Resultan ser iguales, ¿verdad? Entonces, no es suficiente analizar estas medidas para tomar en cuenta las muestras, sino que se suele considerar otro tipo de medidas. Voy a mover algo acá porque me supuse que iba a quedar aquí encima. Este lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá. Entonces, las medidas, como tenemos acá, las medidas de tendencia central son similares. Obviamente, creo que es bastante visible el hecho que mencionábamos, las muestras resultan ser diferentes. Entonces, no siempre, con solo encontrar las medias, la media y la moda, va a ser suficiente para considerar eso para una población. Me voy a la definición total de estadística, la definición total de estadística. La rama de las matemáticas que recoge datos en la muestra, los organiza, cuando decíamos los clasifica y hace las tablas de distribuciones, los presenta, era la parte gráfica, los analiza. Ahorita estamos, entre comillas, en eso del análisis. En el análisis es encontrar ciertos términos que le llamamos medidas. De estas medidas, hasta el momento, hemos visto la media, la mediana y la moda. Y los interpreta para sacar una conclusión referente a algo, es a la población. Entonces estamos ahorita en hasta eso del análisis, pero con estos no nos va a servir para sacar una conclusión de la población, porque en el primer caso todos son iguales, pero en el otro no. Sin embargo, los valores que tenemos en las medidas coinciden. Entonces, se hace necesario otro tipo de análisis adicional para las muestras. Y son las que vamos a conocer como medidas de dispersión. Son las que vamos a conocer como medidas de dispersión. La medida de dispersión básicamente lo que da a entender, como tenemos ahí, qué tanto se alejan del centro. Medida de tendencia central, los valores. ¿Qué tanto se alejan del centro? Los valores. Y entre estas medidas de dispersión tenemos más o menos lo siguiente. Consideremos estos datos. De estos datos vamos a considerar algunas medidas. La primera de ellas, el rango. El rango, que es la diferencia entre el mayor y menor dato. Que es la diferencia entre el mayor y menor dato. Entre estos casos, o en este caso en particular, el rango es 5. El rango es 5. La idea es que entre dos datos, la diferencia no va a ser mayor que 5, porque acá consideramos el mayor y el menor. La idea es que los datos no están alejados más de 5, si utilizamos el término alejado que nos aparece en la definición. Se conoce como rango. Y un tipo de dispersión que vamos a utilizar, de los más utilizados, es la desviación. Eso que vamos a conocer como desviación, donde es la diferencia, o sea, restar un dato y la media aritmética. Hay diferentes tipos de desviación. Se suele utilizar más aquella en la cual se encuentra la diferencia entre el dato y la media aritmética. No sé si recuerdan, este fue un caso que vimos previamente, donde la media era 30.8.
o la encontramos acá si no lo recordamos. La media la podemos encontrar sumando los 5 datos y dividiéndolo, perdón, entre 5. Dividiéndolo entre 5. Entonces, en este caso en particular, la dispersión es la desviación, que se suele representar como la letra D, es el dato menos la media. Para el primer dato, que es 28, la desviación sería 28, perdón, menos la media, que es menos 2.8. No sé si estamos de acuerdo hasta el momento. Sí, Lee. Ok. Este es para el primer dato. Ok. Si lo hacemos para cada dato, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Este es para el primer dato. Repito, este es para el primer dato. En esta tabla, convenientemente he colocado los valores en forma ascendente. He colocado los datos de manera ascendente. O sea, estos datos que tenemos acá de manera ascendente. Si el dato era 28, que es con el que ilustramos acá, la desviación era 28, o sería 28 menos 30.8, que nos da menos 2.8. Y algo similar. Si el dato es 29, aquí lo tenemos ya ordenado, la desviación es menos 1.8. Sería, si me voy acá, el X es 29 menos la media, que es 30.8. ¿Estamos de acuerdo? Y así con todos los datos. Así con todos los datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, Lee. Ok. Y hay una propiedad que se me fue. Hay una propiedad que se debe de cumplir. La suma de todas las desviaciones debe de ser 0. Si eso no se cumple, algo malo hay en el programa. En el programa, iba a decir, en el problema. ¿Verdad? La suma de las desviaciones debe de ser 0. Aquí estamos considerando menos 2.8, menos 1.8, más 1.2, más 1.2, más 1.2. Debe de darnos 0. Si no nos da 0, algo malo hay en el problema. Pero siempre, siempre, la suma de esas desviaciones debe de ser 0. ¿Sí? Ok. Necesito borrar todo esto de acá. Otro tipo de medida de tendencia de dispersión que se suele utilizar es el que se conoce como varianza. La varianza es media, es una media aritmética, pero del cuadrado de las desviaciones. Y aquí es donde empieza a aparecer esa formulita medio rara. Esa formulita medio rara. Recordamos que era esto. Sumas. Entonces, lo que estamos sumando son desviaciones, lo que hemos visto previamente. La desviación, el D es desviación. Cada dato tiene una desviación. Es la suma de las desviaciones. Que lo se puede encontrar con esta fórmula, básicamente, en vez de colocar el D, colocar el dato menos la media y así sucesivamente. ¿Sí? No sé si estamos de acuerdo. Sí. Okay. La varianza generalmente se suele representar con la letra S cuadrado. ¿Verdad? S cuadrado. Sucede que a nosotros lo que nos va a interesar es este término acá. Okay. La varianza sería eso. Lo miran, ¿verdad? Voy a retroceder un poquito y volvemos acá. Miren. Cada dato tiene una desviación. Cada dato tiene una desviación. Para este dato, la desviación correspondiente. Para este otro dato, la desviación correspondiente. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. En eso que vamos a conocer como varianza, es la suma de las desviaciones al cuadrado entre n-1. Entre n-1. Lo del n-1 suele aparecer
es el término correcto. En algunos textos suele aparecer n nada más, pero el correcto es n-1. Sobre todo, aquí hay que hablar de algo que se conoce como grado de libertad y eso lastimosamente está hasta en el último examen. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, Pero Lee. para todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar la media primero. Hay que hallar la media. Si ya se tiene la media, tendríamos que encontrar después las desviaciones. Teniendo las desviaciones, tendríamos que hallar la suma de esas desviaciones y dividirlas entre n-1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, está viendo la hora porque quiero terminar acá. Porque ¿estamos de acuerdo con lo que tendríamos que hacer? Bien, pero tengo una pregunta. Dígame, Así dígame. como esta fórmula o problema, no se puede hacer con lo de la aplicación, ¿va? Correcto, por eso les decía lo de la aplicación, que quizás ayer no se miraba tanto la utilidad, pero en esto justo sí ya se ve. O sea, esto que estemos aquí lo vamos a ver con la aplicación, pero quiero ver todos los temas para irnos después a la aplicación. Sí, como miro que cuando se realiza lo de arriba, sería como mucho número, grande, pequeño. Y estar Correcto. escribiendo todo eso tomaría mucho tiempo. Eso es justo lo que usted preguntaba, lo que se evita uno con la aplicación. ¿Verdad? Lo vemos un poquitito más adelante, ¿verdad? Pero esa es la idea precisamente de la aplicación, ¿verdad? Mencionaba que muchas veces se suele utilizar la varianza con S cuadrado, porque el término que nos va a interesar más adelante es este, que se conoce como desviación estándar o desviación típica, según el término o el texto que se utilice. Si el libro es un libro traducido del inglés, van a aparecer más estándar, pero si el libro es de un escritor latino, de lengua española, va a aparecer más el término típica. Y la fórmula de esa desviación estándar se suele decir que la raíz cuadrada de la varianza. Si en la varianza tenemos s cuadrado, acá tendríamos la raíz de s cuadrado. S es la desviación típica. Se suele utilizar el encontrar primero la varianza, porque acá lo que tenemos es dentro de la raíz las sumas. Entonces, sobre todo, menos propenso a error, hacer uso primero de la varianza. En el caso particular de acá, para aquel grupo de datos, la desviación típica sería, o estándar, como le queramos llamar, este valor numérico, que es la raíz de 4.7, que resulta ser la varianza. ¿Estamos de acuerdo? No sé si estamos de acuerdo. Ok, quiero ver la hora, a ver si voy con tiempo. Veamos bien. Y el último tema que vamos a referirnos es coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Y es una forma, es una medida que lo que nos calcula es qué tanto varía la media, o la desviación, perdón, con respecto a la media. Y se define como la desviación sobre la media. O sea, se define como la desviación sobre la media. ¿Verdad? Quiero ver que tengo más adelante. Tengo un ejemplo acá. No sé si estamos de acuerdo. Se define, repito, como la desviación, esta desviación típica sobre la media. Ok. La pregunta es protocolaria. ¿Está claro lo mencionado? Pues la verdad no mucho, todavía no se me ha quedado muy claro, para serle sincero. Sí, sí. Por eso les decía que la pregunta casi siempre es protocolaria. Miren, vamos a utilizar bastante estos términos. La medida de dispersión, qué tanto se alejan los datos de la media, que es el que nos va a interesar, ¿verdad? Y en todo esto va como casi en cascada. Hay que encontrar la media para hallar la desviación.
porque la desviación es el dato menos la media, entonces hay que dar primero la media. Si ya se tienen las desviaciones, podemos encontrar ese término que vamos a conocer como varianza con esta fórmula, la suma de las desviaciones entre n menos 1. Se dice básicamente que es el promedio, media, de las desviaciones al cuadrado. Se suele encontrar de manera inicial la varianza porque es menos propenso a error, aunque el término que más vamos a utilizar va a ser este, el de la desviación típica, ¿verdad? Que es la raíz de la varianza. Y otro tipo de medida que se utiliza es este de acá. Ok, nos vamos a ir a la aplicación, dígame. O sea que ahí en esa parte de la varianza, que dice que la típica es igual a la raíz, ¿verdad? De la varianza. Sí, es que Entonces, aquí... digamos que si hacemos todo el ejercicio de arriba, así normal va. Sí. Pero si nos pidieran como la típica, solo tendríamos que hacerle la raíz cuadrada al resultado. Pero de lo que está arriba, pues hay que Sí, hacerlo de arriba, sí o sí. sí, así. Ok, ok. Necesito que hagan algo. Ok, necesito que hagan algo, es por los que vamos a ver la aplicación. Anoten Sí. estos valores. Dígame. Entonces, para hallar la desviación estándar hay que hacer todo el procedimiento siempre. O sea, sí, o sea, aquí sería hacer todo, hallar la media, lo que tenemos acá de manera inicial, hallar las desviaciones, porque hay que hallarlas todas, lo que tenemos en esta tablita. Para la varianza son la suma de las desviaciones, son estos valores que estaban en la tablita, al cuadrado entre n menos 1. O sea, para hallar esto, hay que hallar esta es una desviación. Para hallar la desviación, primero había que hallar la media. O sea, es un problema en cascada, sí o sí. Lastimosamente, esos problemas en cascada es que si tenemos malo el primer paso, todo debe estar malo, ¿verdad? Ok, Gracias. sí les pedía algo, voy a volver a retroceder, que quiero que se anoten estos valores. 28, voy a anotarlos también porque voy a salir de la aplicación. 28, 32, 33, 29 y 32. Son 5 valores, ¿verdad? Son 5 valores. Y vamos a calcular todo esto con la aplicación. O sea, en la aplicación podemos encontrar la media. Entonces tenemos que la media tiene que ser 30.8. 30.8. La aplicación no nos da la desviación dato a dato. La aplicación nos da de un solo la varianza. La aplicación nos da de un solo la varianza. Esa varianza es 4.7. Nos da de un solo la aplicación la varianza. O sea, todo este paso de hallar desviación dato a dato, de hallar suma de desviaciones y esa suma dividirla entre n-1 nos da directamente el resultado de la aplicación y nos da también el resultado de la desviación estándar, que es 2.1679. Si me escuchan que estoy gritando es que aquí está cayendo un diluvio, entonces para que me escuchen bien, ¿verdad? Y vamos a ir a la aplicación entonces. No sé si estamos de acuerdo con esto. Me tengo que salir de acá, dar compartir mi teléfono para que encontremos todo esto con la aplicación. Entonces, no sé si anotaron numéricamente estos valores, aquellos valores que mencionaba en Sí, cascada que tendríamos que hallar para encontrar todo. La media, si tenemos la media, la desviación, la aplicación no nos da la desviación término a término, sino que nos da justo el resultado final. Ese resultado final es varianza y desviación típica. Entonces, si lo anotaron, me salgo de acá, tengo que dejar de compartir y ahora voy a compartir mi teléfono. Pantalla. Ok.
Nos vamos a la aplicación. Esa que decía estadística. Como son dato a dato, como es dato a dato, lo introducimos numéricamente donde dice estadística descriptiva, en la primera de ellas. En la primera de ellas. ¿Cuántos datos son? 5. Entonces, tamaño de la muestra, 5. Le doy OK. Y no sé si recuerdan ayer que no es necesario ordenarlos. Es más, ahí están, lo noté acá, 38, 32, 33, 29, 32. No hay un orden de menor a mayor. Eso no es tan necesario. Entonces voy a introducir los datos como lo hicimos, como lo tenemos ahí en la presentación que mirábamos. El primer dato es 28. Permítame, voy a escribir el cuaderno, ponerlo enfrente, que lo tenía así de lado. 28, 32, 33, 29 y el último dato es 32. Cuando introducimos el último dato, nos aparece todo eso. Nos aparece todo eso. ¿Verdad? Y mencionábamos en la primera parte donde dice rol de muestreo, es cómo introducimos los datos. Donde ya nos aparece rol creciente, los datos están ordenados. Los datos están ordenados. Voy a leer todo acá. Voy a leer todo. El tamaño de la muestra son 5 datos. La suma de X, recuerdan que para la media era la suma de los datos entre N. Pues esa suma es 154. Si nos pudiésemos, bueno, no sé el término correcto. Bueno, si nos ponemos a sumar todos los datos, eso debería de ser 154. En aquella fórmula de la varianza aparecen unas sumas al cuadrado. Es ese numerito que está ahí, 4.762. ¿Cuál es el menor valor? 28. ¿Recuerdan que eran los cuartiles? ¿Cómo se dividían los datos? El primer cuartil, la mediana es el segundo cuartil. O sea, ¿cómo lo dividíamos en 4 partes? Eso que aparece amplitud, bueno, aquí aparece el término amplitud, es lo que mirábamos al inicio como rango. Como rango, la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. Y en el último bloque, los términos que nos interesan. El último bloque, los términos que nos interesan. La media es 30.8, ¿verdad? Media geométrica, eso no lo vemos. La varianza es 4.7. 4.7. Desviación estándar, 2.1679. ¿Verdad? Coeficiente de variación, fue el último que mencionamos. Sí me percaté que en la aplicación no lo había calculado. Ese coeficiente de variación es la media en la desviación sobre la media. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo. Y ese término, error estándar, lo usamos hasta el último examen. Sí. O sea, ¿cuál es la idea de la aplicación? No complicarnos la vida usando la calculadora. Acá hay una ventaja, inclusive, si un valor lo colocamos mal, lo introducimos mal, la aplicación nos lo va a decir. O sea, no es que nos dice, sino que podemos checar nosotros, donde dice rol de muestreo, si los datos que aparecen ahí son realmente los del problema, ¿verdad? No sé si lo identificamos. Sí. Fácil, ¿verdad? No sé si lo vemos. ¿Así? Ok, entonces salgo de acá. Salgo de aquí. Y volvemos a la pantalla y la aplicación. El último término que aparecía en la aplicación es este, coeficiente de variación, que aquí solo vi la definición y acá hay un problema asociado un poquito diferente, ¿verdad? Pero todo esto, todos esos términos que vamos a necesitar, Una pregunta. A contar, dígame. Fíjese que realicé el procedimiento del el coeficiente de variación y a mí la división no me sale lo mismo.
que en la aplicación lo tuve que multiplicar por 100 para que me saliera lo mismo. Sí, es que si se fija bien, acá hay una partecita en verde. Se suele expresar en porcentaje. Ah, bueno, Es que gracias. eso es como no tenía el problema, no lo expliqué, pero sí, ese coeficiente de variación, si se fija bien en la presentación, hay una partecita en verde como para resaltarlo, que eso se da en porcentajes, siempre. ¿Verdad? Sí, no lo mencioné porque como no aparecía acá la respuesta de este caso, de los datos anteriores, por eso no lo mencioné, pero sí, ese coeficiente de variación se suele dar siempre en porcentajes. ¿Verdad? No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna.